Vamos a empezar con la plática que me toca darles esta tarde. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y lo que se me pidió es hablar acerca del nódulo tiroideo, del estudio del nódulo tiroideo y qué hacer cuando se tiene un cáncer diferenciado de tiroides. Así es, pues, que el nódulo tiroideo es, por definición, una condición clínica. O sea, es aquel abultamiento que está dentro de la glándula tiroides y que característicamente pues asciende y desciende con la deglución. Lo vamos a encontrar en diversos tamaños, formas y podrán ser muy grandes como este, que parece que ocupa prácticamente todo el cuello, o algunos que además de tener el nódulo tiroideo se acompañan de ganglios en el mismo lado del cuello. Finalmente, todos son finalmente un nódulo tiroideo y por esto tenemos que entender que es una condición clínica. Y esto significa que por lo menos 9 o 10 diagnósticos de enfermedades tiroideas se manifiestan clínicamente como un nódulo tiroideo. Por lo tanto, el objetivo final o el objetivo básico en el estudio del nódulo tiroideo es saber cuál es su naturaleza, o sea, por qué se está dando, cuál es la enfermedad que lo está condicionando. Y todos los que nos enfrentemos a un nódulo tiroideo, si podemos responder estas tres preguntas, habremos concluido todo su estudio. Entonces, básicamente tenemos que saber, lo primero, si es o no un cáncer, si el nódulo es o no funcional, o si tiene datos de obstrucción. Y si nosotros logramos palomear estas tres preguntas, no se nos habrá escapado ninguna posibilidad diagnóstica. Desde el punto de vista epidemiológico, pues en el mundo se considera que entre 4 y 7% de la población abierta puede tener un nódulo tiroideo. En nuestro medio, ya en un estudio que acaba de salir del Hospital General de México, haciendo un muestreo del Valle de México, se encuentra que está presente solo en un 2% de la población abierta. Sin embargo, de todas maneras, pues es una gran cantidad de personas que nos vamos a encontrar donde van a tener un diagnóstico incluso incidental de un nódulo tiroideo. Si a todos los tuviéramos que operar, no nos alcanzarían ni los quirófanos ni los cirujanos dedicados a esto. Por tanto, todo el estudio del nódulo tiroideo tiene el objetivo de seleccionar a quién sí y a quién no se debe de operar. Evidentemente, cuando un nódulo es palpable y llega a un hospital institucional, hasta el 30% son cánceres. Sin embargo, en población abierta esto disminuye a un 6%. Aquí están parte de los diagnósticos que pueden ver ustedes que pueden integrar el diagnóstico de un nódulo tiroideo. Y como se dan cuenta, la gran mayoría son benignos. De tal suerte que si nosotros podemos determinar que ese nódulo tiroideo es benigno y no da problemas o es muy pequeñito, se puede quedar ahí en simple observación. Ni siquiera hay que darle ningún tipo de tratamiento. De ahí la importancia de hacer o de tener herramientas diagnósticas que con gran confiabilidad nos puedan determinar si es o no cáncer. Entonces, ¿cómo determinamos o respondemos la primera cuestión, que es si es o no cáncer? ¿Cómo lo definimos? A lo largo de la historia han oído un montón y han leído seguramente un montón de síntomas, como es dolor, disfonía, disnea, que sea de crecimiento progresivo el nódulo, o eso como síntomas y como signos, pues cambios dérmicos, que sea muy duro, que no sea bien definido. Todo lo que clásicamente hemos oído hablar de un tumor maligno. Sin embargo, cuando evaluamos específicamente estos síntomas y la presencia o no de cáncer, ya estrictamente hablando, la realidad es que no tienen una correlación adecuada diagnóstica, o sea que clínicamente no puede uno determinar si es o no cáncer. Aún más, actualmente la mayoría de los nódulos tiroideos son muy pequeñitos y no tienen siquiera síntomas parecidos a los que hemos comentado. Si uno analiza los artículos de donde salieron todos estos datos clínicos, en realidad son 16 cánceres avanzados de tiroides, localmente avanzados, y de ahí sacaron los síntomas. Entonces no estamos hablando de un nódulo tiroideo, sino de un cáncer localmente avanzado.
Pero lo que es un nódulo tiroideo tal cual, de un diagnóstico incidental, que ustedes estén haciendo una revisión por lo que quieran a un paciente, le tocan el cuello y encuentran el nódulo, difícilmente por clínica podremos saber si es o no maligno. De la misma forma, los antecedentes familiares y otros que se encuentran en la literatura realmente no logran tener no ser una arma diagnóstica adecuada. En clínica lo único, aparte de detectar el nódulo, es si encontramos el nódulo y a su vez en el mismo lado del cuello, o sea, si es del lóbulo derecho o izquierdo y de ese lado del cuello encontramos ganglios, no significa cáncer, pero sí significa que ese paciente debe de ser diagnosticado y estar seguros que no tenga un cáncer. Recordando que el cáncer papilar de tiroides, que es el más frecuente, tiene una gran capacidad de diseminación linfática, casi la cuarta parte de los pacientes con este tumor ya tienen diseminación linfática al cuello. Entonces los estudios requeridos para analizar estos nódulos tiroideos, en primer lugar, y la prueba reina sigue siendo la biopsia por aspiración con aguja fina. En un español adecuado tendríamos que decir citología con aspiración con aguja delgada, de acuerdo, porque es un estudio citológico exclusivamente, no es una biopsia, no trae todo el tejido, evidentemente un perfil tiroideo y en algunos casos, como verán, un gamagrama con tecnecio o con MIBI. La prueba fundamental sin duda será la biopsia por aspiración, como ya les comenté, es un método muy sencillo de consultorio, como van a ver, hay que perder el miedo a hacerlo y repetirlo, y cada vez que hagamos más veces obtendremos mejor material para que el patólogo lo pueda leer. Y si bien varía en la literatura su capacidad diagnóstica, en realidad bien hecho y ya realizado, tiene un valor diagnóstico muy adecuado que nos permite tomar decisiones terapéuticas. En nuestro hospital esto es el valor diagnóstico que actualmente estamos manejando y como verán aquí les pongo útil solo en un 78%. ¿Y qué significa? Esta es una limitante que, como vamos a ver más adelante, la prueba misma te da, o sea, de la gran mayoría puedo decir si es benigno o maligno, pero habrá un grupo de pacientes que en algunas series pueden ser hasta la mitad de todos los pacientes con nódulo tiroideo, donde no se pueda definir un diagnóstico. Es muy sencillo, solo necesitamos finalmente una aguja de 20 centímetros, una jeringa de 20 centímetros, una aguja 21-22, que son las que tienen el pivotito verde o negro, unas orundas de alcohol, y ya sea laminillas, ya sea que tengan un cito spray o los pueden dejar sumergidos en alcohol. Cualquiera de esas cosas. Y aquí en este video vean ustedes aquí la tumoración que va a ser biopsiada. Es algo en realidad sencillo. Simplemente se hace el aseo con alcohol y posteriormente se introduce la aguja con la jeringa, como ven, sin haber aspirado nada. Una vez que están adentro, giran, aspiran, ahí van a tener el vacío, con un dedo pueden atorar ahí la aguja y hacen cortes en abanico. Y sin miedo, es un estudio que no sangra, que no hace hematomas, que no da complicaciones, que no siembra por ningún lado. Una vez que han terminado de hacer la toma de biopsia, dejan de aspirar para que la biopsia o el contenido está solo en la aguja y en el pivotito, no va a entrar nada al cilindro. Entonces, una vez que han terminado, sacan la aguja, llenan la jeringa de aire y ahora expulsan lo que está en la luz de la aguja en una laminilla y se hace el frotis. Puede estar, lo ideal es que el patólogo esté en ese instante y en una tinción rápida que se llama de Diff Quick, checa si hay células o no. Lo ideal es tener un mínimo de 60 células para que el patólogo pueda hacer un diagnóstico adecuado. Si no se consigue, pues se repite la punción. ¿Y qué nos va a dar de resultado esta biopsia? Nos va a decir 4 cosas en general. La primera, si es benigno, y con el valor diagnóstico que ya vimos, puede uno tomar la decisión sin ningún problema de dejar al paciente simplemente en observación. Sin embargo, a largo plazo se considera que la exactitud de una sola biopsia benigna es de un 90%. Por lo tanto, la conducta aquí es repetirla a los 6 meses de nuevo. Si vuelve a salir benigna, entonces tiene un 97% de seguridad
de que el paciente se puede quedar así bajo simplemente observación. Si es maligno, también de la misma forma es suficiente para tomar una decisión terapéutica y operar al paciente. Entonces, en estas dos circunstancias será una biopsia diagnóstica y podremos decidir si simplemente se queda en observación o hay que sin duda tratar el cáncer. Pero ¿qué pasa cuando no nos da estas dos opciones, sino nos da las dos subsiguientes? Que una es indeterminada. ¿Qué quiere decir? Que las células, por ejemplo, para que el patólogo te pueda decir, este es un cáncer, necesita por lo menos 6 características celulares manifiestas, en por lo menos 60 células. Ya sean que los núcleos estén vacíos, que tengan cromatina, que tengan papilas, que tengan barras nucleares, y todas estas características, si no se manifiestan por completo, el patólogo puede decir, bueno, tiene 3 de 6, por supuesto no es benigno porque tiene 3, pero tampoco puedo definir que es maligno porque no tiene las 6. Y esas son las que llamamos indeterminadas, donde las células no muestran toda su arquitectura. Y aunque se repitan varias veces, finalmente queden en las mismas circunstancias. Por otro lado, también está el tumor folicular, o sea, el cáncer folicular de tiroides, tiene su versión benigna, que es el adenoma folicular, y la maligna, por supuesto, el carcinoma. La única forma de diferenciar entre estos dos es si esa célula penetra en la cápsula del tejido tiroideo o en un vaso. Y como este es un estudio citológico donde solo obtenemos células, las células son idénticas tanto del adenoma como del carcinoma. Entonces, solo a veces en reportes extraordinarios que tenemos, de repente jalamos un vasito y se ve ahí cómo penetra, pero eso es más bien una anécdota que una realidad. El patólogo te dice es un tumor folicular y por definición pues hay que operarlo, porque solo con el estudio histopatológico podrás saber si es o no maligno. Y esto solo termina siendo maligno de todos los tumores foliculares en un 14%. Y la otra forma sería que sea insuficiente. ¿Esto qué significa? Que pese a las punciones no tenemos la suficiente cantidad de células y en consecuencia no se puede hacer un diagnóstico. Casi siempre estos pues hay que repetir y hasta tener la suficiente cantidad de células. Sin embargo, estos dos casos, si se dan cuenta, no nos permite hacer una toma de decisión. Aquí es muy, muy importante ver cómo muchos indeterminados, el patólogo hace toda una descripción de lo que encontró, donde tú lees y te dice, no hay células, hay escasas células foliculares, hay eritrocitos, te pone varias cosas y al final pone, no veo células malignas, pero tampoco vio la suficiente cantidad de células. Y hay quien lo interpreta como es benigno, cuando en realidad te está diciendo no hay células, no puedo determinarlo. Todos los esfuerzos de diagnóstico están encaminados pues a resolver esto. Si la biopsia ya nos dijo que es benigno o maligno, ahí ya tenemos resuelto el problema. El chiste es cuando no son diagnósticas. Y dependiendo de las series que estudiemos en el mundo, hasta un 40% de las biopsias por aspiración que se hacen pueden llegar a estar en este grupo de no diagnósticas. Lo lógico sería a estos pacientes, pues operarlos, quitar el nódulo y saber qué es. Sin embargo, el objetivo de la cirugía de tiroides es no hacer cirugías diagnósticas o que sea la mínima de la frecuencia que se tenga de cirugías hacia las diagnósticas, sino terapéuticas. Así pues, por ejemplo, series muy grandes como esta, donde se repitieron todas las biopsias por aspiración no diagnósticas, teniendo como autor una doctora llamada Yolanda Ortel, que es tal vez la mejor del mundo en esto. Finalmente, de todas maneras, si se dan cuenta, casi 36% de esas terminan aún siendo no diagnósticas. Y esto pues está muy claramente marcado en todas las guías, tanto la europea, americana como la latinoamericana en relación al estudio del nódulo tiroideo, que una vez que esto no es diagnóstico, habrá que hacer otra cosa. Y sale el ultrasonido, que es un método diagnóstico muy sencillo, muy accesible, en todos lados hay, y que se le ha dado una gran importancia en el estudio del nódulo tiroideo.
Sin embargo, en realidad el ultrasonido lo que nos puede decir es que evidentemente esté presente el nódulo, si este es sólido o si este es quístico. Estos son datos muy claros. Cuando es totalmente quístico se aleja mucho de la malignidad. Sin embargo, se han estudiado si los bordes son bien definidos o están mal definidos, como es este caso. Vean aquí la diferencia, este es un borde bien definido y sólido, esto es hipocogénico y pues no hay definición, esto sería cáncer, esto no. Y se han hecho múltiples estudios intentando, con estos datos específicos, si hay halo alrededor del nódulo o no lo hay. El no lo hay sería cáncer, benigno, si es hipoecogénico o no en relación al resto del tejido, siendo el hipoecogénico cáncer, si hay o no microcalcificaciones, vean aquí una, aquí hay otras que hacen su sombra acústica. Recuerden, los cuerpos de Samoma son calcificaciones y donde hubiera pues sería cáncer y donde no, no habría cáncer. Así como la vascularidad, ya sea por Power Angio aquí si fuera intensa o por Doppler. Sin embargo, todos los estudios que uno analice formalmente de ultrasonido tienen un problema en su valor diagnóstico, y es que cuando ellos dicen que ese nódulo es benigno, y si se hace un estudio formal con histopatológico, casi la cuarta parte de esos pacientes sí tienen cáncer. Entonces, no podemos utilizarlo para decir, no esté tranquila, el ultrasonido dice que esto es benigno y la estás dejando con 25% de posibilidad de que tenga cáncer. Por lo tanto, realmente no es un estudio confiable. Se ha intentado hacer esto que es la elastografía, donde es el mismo ultrasonido y utilizando el principio clínico de que el tumor maligno es duro con relación al benigno, entonces se utiliza el transductor y se apachurra el nódulo. Y entonces eso se traduce, qué tan apachurrable es, digamos, qué tan comprimible es, la maquinita lo traduce a colores, ¿de acuerdo? Y mientras menos comprimible sea, sería cáncer. Se ha intentado también con eso, pero de todas maneras vean que pues su valor diagnóstico prácticamente es un volado. Entonces todavía no se puede pensar que esto sea adecuado. Incluso también se ha hecho otros estudios donde se mete medio de contraste y va a evaluar la capacidad de absorción. Este es un nódulo sin medio de contraste, aquí está con el Doppler y aquí captó todo el medio de contraste. Sin embargo, y diríamos donde capta contraste, como este caso sería cáncer, en este otro lado no hay, es un nódulo muy hipocogénico con vascularidad alrededor y no capta nada y no cáncer. Sin embargo, otra vez ha sido lo mismo que la elastografía, prácticamente es un valor diagnóstico del 50%, por lo tanto difícilmente podemos confiar en eso para decir, bueno, este nódulo cuya biopsia no fue diagnóstica, el ultrasonido dice que es benigno y no vamos a hacerle nada, estaríamos corriendo el riesgo de tener un 25% de cáncer a su libre evolución. También se ha intentado buscar algunos marcadores biológicos, como es el BRAF, como es el RET, en las biopsias, y sin duda ayudan. Cuando una biopsia por aspiración es no diagnóstica, pero tiene BRAF o RET positivo, eso es cáncer. El problema está en que solo la mitad de los cánceres manifiestan estos antígenos, de tal suerte que pues finalmente también la mitad de los pacientes que evaluemos van a quedar con cáncer. Nuestro grupo, en este afán de estudio, regresó a un estudio previo que era el gamagrama, que había ido quedando en desuso, donde aquí muestro dos imágenes típicas. Este es un gamagrama tiroideo de un nódulo no funcional o como se conocía antes frío. Vean aquí en el polo inferior hay una zona que no capta el trazador, quiere decir que lo que está ahí no funciona como tejido tiroideo, por eso se llama no funcional. Y lo contrario, este es un nódulo funcional donde incluso el resto de la glándula tiroidea está inhibida por la TSH, y donde solamente se ve este nódulo tiroideo y evidentemente le llamamos funcional o tóxico. Basados en esto y en que la mayoría de los nódulos, o más bien todos los nódulos de cáncer son no funcionales, se hizo este estudio comparando un gamagrama de tecnesio 99 con otro de MIBI
Y en esto encontramos lo siguiente. Aquí vean ustedes un nódulo no funcional del lóbulo derecho que cuando se hace el gamagrama con este otro trazador llamado MIB, metoxisobutiliso-nitrilo, tampoco capta. Aquí hay otro ejemplo del lóbulo izquierdo, ese es un gran nódulo y tampoco capta el MIB. Estos encontramos que con el 100% son benignos, o sea, tiene un valor predictivo negativo del 100%, más alto incluso que una biopsia por aspiración. O sea, ningún cáncer hace esto. Lo contrario, donde tenemos un nódulo no funcional, aquí lo ven, en el lóbulo derecho, y capta intensamente el MIB, si bien también aquí en el polo superior de este, y en el polo superior de este lóbulo derecho capta MIB, estos tres casos, si bien todos los cánceres lo hacen, también algunos tumores benignos. De tal suerte que esto pues lo utilizamos para aquellos pacientes cuya biopsia por aspiración es no diagnóstica, le hacemos un gamagrama con tecnecio y MIB y podemos reclasificar a la mitad de esos pacientes ya a benigno. Esto ya analizando las publicaciones previas que habían habido, la realidad es que nadie se había percatado del valor predictivo negativo del 100%, y esto pues sin duda es una gran arma terapéutica para todos nosotros y diagnóstica para poder decidir a quiénes operar y a quiénes no. Y esto pues ya en todo el mundo también ya se ha comprobado, igual en diversos estudios donde han repetido la prueba que aquí se hizo en México, y bueno, se queda claro que tiene un valor predictivo negativo del 100%. Sin embargo, tiene sus bemoles, porque debe ser muy estricto decir capta o no capta, y de repente hay gente que quiere, digamos, ver qué tanto capta, cuantificar la captación y en base a eso indicar. Eso no puede ser, tiene que ser definitivo, capta o no capta, y a veces se lleva a errores de interpretación, como en este estudio del 2009 alemán, donde decían que a todos les había ido idéntico excepto en un paciente donde un cáncer no había sido detectado, tenía un MIB negativo, y si ustedes dan cuenta, incluso publican el gamagrama, este es el nódulo tiroideo no funcional, y aquí se ve cómo capta el MIB. Evidentemente no capta como un foco, ¿no? Pero captó. Y ellos ya lo consideraban esto como negativo. Evidentemente es un error de interpretación. Finalmente, pues en muchas guías ya del mundo, se considera que ante un MIB positivo, en todo caso, sin duda hay que hacer una biopsia por aspiración, si es que quieres empezar el estudio con el gamagrama antes de la biopsia. Si es negativo, no es necesario hacer la biopsia. Si es positivo, sin duda hacer la biopsia para terminar con el estudio de este nódulo tiroideo. Por otra parte, tenemos la tomografía de positón por electrones, el PET, que también nos da lo mismo. Vean aquí un nódulo tiroideo, cómo capta intensamente la glucosa. Y finalmente nos da exactamente el mismo valor diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que tiene un valor predictivo negativo del 100%. La diferencia es que el PET pues cuesta como 25,000 pesos y un gamagrama con MIB como 2,000 pesos. Entonces, evidentemente, para cualquier paciente o para cualquiera de nosotros, pues si nos da el mismo valor diagnóstico, prefiero hacer un gamagrama que un PET. De tal suerte, pues, que si tenemos un nódulo tiroideo con una BAF no diagnóstica, pues habrá que hacer un MIB o un PET. Si este es positivo, habrá que ir a una cirugía diagnóstica. Si es un MIB o PET negativo, estará reclasificado en benigno. Hasta este instante tenemos, entonces, ¿qué haríamos? Si es benigno, le damos tratamiento, le damos observación. Si es maligno, se tiene que operar. Y si es no diagnóstica, pues recurrir más bien a un gamagrama o a un PET para definir si se opera en forma diagnóstica al ser positivo el MIB o el PET, o reclasificarlo al benigno si esto es negativo. La otra pregunta era si daba síntomas de compresión. Estos que son generalmente los que ustedes ven, y es que cuando el nódulo tiroideo crece, sobre todo hacia el polo inferior o hacia atrás, cuando empieza a crecer queda detrás de la clavícula, y entonces no va a poder transmitir la presión o mover la clavícula, y sí lo hace hacia atrás, de tal suerte que los pacientes casi siempre son aquellos pacientes que tienen tos crónica, seca, continua,
que tienen una muy mala forma de dormir, o sea, no descansan, están cansados todo el tiempo, no pueden llegar a sueño amor porque si no se asfixiarían, y evidentemente no se ven los nódulos tiroideos cuando están en esta posición. Vean ustedes en este ejemplo cómo es un gran nódulo desplazando la tráquea a un lado, aquí lo ven también, ¿de acuerdo? Y clínicamente, pues la paciente ni parece que tuviera algo. Sin embargo, cuando uno lo explora, pues al tocar aquí y al deglutir, se entera la punta del iceberg. Y vean cómo una radiografía simple puede darnos un diagnóstico de esa paciente. Vean el supernódulo que tenía. Por supuesto que cualquier dato de compresión, no importa que sea benigno o maligno, es directamente una indicación quirúrgica. Ahí no hay cómo evitarlo. Ahora, si es funcional o no, recuerden el gamagrama que les había puesto de cómo es un nódulo tiroideo y uno no funcional. Si es funcional, ¿qué significa? Que es un adenoma folicular que está produciendo hormonas, y si lo dejamos a su libre evolución, finalmente va a producir una mayor cantidad de hormonas y va a ser tóxico. Sin embargo, antes de llegar a ser un hipertiroideo continuo, estará disparando por salvas hormonas tiroideas, y son pacientes que muchas veces están y tienen crisis de ansiedad o de taquicardia o de pánico, y pues están a veces incluso con el psiquiatra y lo único que tienen es un nódulo tiroideo funcional. Es muy importante pensar que casi siempre se crea en todas las guías clínicas que al tomar un estudio de un perfil hormonal tiroideo y tener la TSH baja, o más bien tener la TSH normal, descarta un nódulo funcional. Sin embargo, esto ya se demostró que la pura TSH baja solamente está en el 30% de los pacientes que tienen un nódulo tiroideo funcional. La única forma que podamos saber si ese nódulo tiroideo es o no funcional es a través de un gamagrama. De tal suerte que cuando tenemos un nódulo que es funcional, que inhibió el resto, pues finalmente a este paciente tiene dos opciones de tratamiento: o se opera o se le da yodo radioactivo. El yodo radioactivo efectivamente va a entrar aquí, va a destruir el nódulo. Sin embargo, casi en todos los pacientes, aún estando inhibido por completo el otro, la radiación termina haciendo hipotiroidismo porque destruye el otro lado. Cuando se les da tratamiento quirúrgico, pues un mes después empieza a funcionar el otro sin mayor problema. De tal suerte que aquí cualquiera de las dos opciones terapéuticas son buenas. La consecuencia es la diferencia: una no se opera, pero terminará siendo hipotiroideo. Evidentemente con su reemplazo podrá vivir normal, y en el otro caso el que se operará se tendrá que someter al riesgo quirúrgico y seguramente quedará eutiroideo sin necesidad de tomar tratamiento en el futuro. Ahora, ¿qué queda para el futuro del diagnóstico del nódulo tiroideo? Si se dan cuenta, todavía la mitad de los pacientes que no tienen una biopsia por aspiración diagnóstica terminan en una cirugía diagnóstica. Y bueno, pues para eso lo que nuestro grupo está estudiando actualmente es el por qué el MIB nos servía. Entonces, esta es una imagen del Guyton, de una mitocondria. Esta sería la membrana externa de la mitocondria, la membrana intermedia, y esta la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo? Este es el espacio intermembranal. Entonces, el MIB, ¿cómo funciona? Pues primero una mitocondria, si recordamos, utiliza el azúcar, llega y de ahí produce protones para que empiece a funcionar el citocromo oxidasa, y estos a su vez hagan funcionar la ATPasa para formar ATPs, ¿de acuerdo? De hecho, por eso es que este es el mismo mecanismo por el que también utilizamos el PET, el azúcar que se consume intensamente por los cánceres. Aquí es donde se llena. De tal suerte que la matriz es negativa, el espacio intermembranal es positivo porque hay mayor cantidad de protones aquí que están siendo bombeados por el citocromo oxidasa al espacio intermembranal, y estos regresan por la ATPasa para hacerla funcionar. Resulta que hay un efecto que se llama Warburg, que fue descrito en la Segunda Guerra Mundial y por un alemán. De repente uno dice qué mente para poder haber encontrado esto en ese momento, y pues bueno, al perder la Segunda Guerra Mundial Alemania también se perdió este conocimiento. Sin embargo, se ha retomado. ¿Y qué es lo que sucede?
que las células malignas tendrían alguna disfunción en la ATPasa, de tal suerte que por eso consumen puro azúcar para producir ATP. Sin embargo, la diferencia de producir ATPs por este medio a solo por azúcar, pues es kilométrica en la cantidad de energía. Por eso es que se va consumiendo un paciente con cáncer. De tal suerte que al existir esta disfunción, pero el citocromo seguir funcionando, la diferencia de potencial de membrana es mucho mayor, siendo más negativa la carga en la matriz mitocondrial, porque siguen bombeando protones al espacio intermembranal, pero al no regresar, pues esto se hace cada vez más y más negativo. Esa es la razón por la cual el MIB-I, que es una sustancia, que es un catión lipofílico, pues pasa sin ningún problema las barreras de las membranas y se queda atrapado por la carga por la carga negativa dentro de las mitocondrias, que eso es lo que vemos en el gamagrama cuando se captura y se prende como un foco. Aquel nódulo que es no funcional, cuando se llena de MIB-I, es porque aquí se está reteniendo, por esta razón. De tal suerte que pues el problema está en la ATPasa. Lo que estamos haciendo actualmente es la ATPasa tiene una estructura molecular de esta forma, que incluso aquí ven cómo gira, los protones van entrando, hacen girar este cilindro, y al girar el cilindro, estas subunidades alfa y beta van cambiando de estructura, y eso es lo que va produciendo de ADP a ATP. De tal suerte que esto es lo que está mal en las células malignas. Hemos separado cada una de estas estructuras, hay dos componentes, como ven, uno fijo y otro que gira, y aparentemente pues creemos que el problema estaría en la parte que gira. Al no girar no se producen ATPasas, no se produce el ATP y en consecuencia hay toda esta disfunción. Entonces ya tenemos marcados los genes que cada una de estos componentes están mostrándolo. Y lo que estamos haciendo actualmente es estudiar en el tejido tiroideo y en el sano la expresión molecular de cada una de estos componentes. De tal suerte que esto pues es como, digamos, como un rompecabezas, desarmar cada una de estas estructuras y ver cuál está dañada, si se sobreexpresa o se infraexpresa. Una vez que logremos esto, si es así, pues seguramente a través ya de una biopsia por aspiración, por inmunohistoquímica podremos determinar eso y definir de una vez por todas, por otro mecanismo, qué nódulo es benigno y cuál es maligno, porque ya la capacidad diagnóstica de la biopsia hasta ahí llegó. Esperamos que en este o en el siguiente año ya tengamos algo de avance de esto. Ahora, cuando es cáncer específicamente, ¿cómo lo tenemos que tratar? Este es otro punto muy importante. La mayoría es un cáncer diferenciado de tiroides. Este es papilar o folicular. Y a través de los años ha habido un gran debate de qué tanto hay que quitar. Toda la glándula o solo la mitad, básicamente. Y ha habido pues razones o variables específicas oncológicas, que son todas estas que ustedes ven, que se han ido identificando a lo largo del tiempo, donde se considera que la edad mayor, a mayor edad, pues, o sea, menor de 20 años o mayor de 40 años, había mayor recurrencia, igual a mayor de 40 años, mayor mortalidad, y mientras más grandes, pues todavía más mortalidad, ¿de acuerdo? Les iba peor a los varones que a las mujeres. Cuando hay carga familiar también es más agresivo. Si el cáncer se salió de la glándula tiroides e infiltra tejidos adyacentes, también será más agresivo, tanto en la versión papilar como en la folicular. Y sobre el tamaño, había discusiones terribles, ¿no? Donde menos de 1 centímetro era suficiente con hacer una hemitiroidectomía. Si era más de 4 centímetros, había que quitar todo, e incluso nadie podía saber qué sucedía entre estos dos tamaños. Y era también, si la histología si era puro mixto, o sea, si había un componente de células altas, uno insular,
todos esos les daban mayor agresividad. Y así se hicieron un sinfín de clasificaciones, dado que el TNM inicialmente no tenía la misma correlación que en los restos de los tumores malignos. Normalmente el TNM está basado en saber cuando un tumor, las características propias del tumor, el tamaño de la neoplasia en el órgano. El N es si hay metástasis regionales, o sea, en ganglios alrededor. Y la M si hay metástasis a distancia. Y tiene una correlación muy clara. Mientras más grande, más metástasis regionales y más metástasis a distancia. Y mientras más datos de estos haya, por supuesto, un pronóstico más pobre. Sin embargo, en el cáncer diferenciado de tiroides esto no funciona. No tiene esa correlación, de tal suerte que se hizo un sinfín, insisto, de clasificaciones, todas pues con el intento de tener el resultado de esto, y también creo que en este afán médico que tenemos todos de decir yo lo logré y poner el nombre del hospital o de alguien a una clasificación. Todos tenían finalmente el objetivo de dividir en grupos de alto y bajo riesgo ¿a qué? A recurrir o morir de cáncer. Entonces, si algún paciente estaba en un grupo bajo riesgo, pues con una cirugía limitada y sin terapia adyuvante, la terapia adyuvante del cáncer de tiroides sale yodo radioactivo a una dosis de 100 o más milicuries, o sea, una dosis ablativa, y luego dar hormonas tiroideas a una dosis supresiva, que significa como hacer un mini hipertiroidismo. Y había una gran pelea. Sin embargo, ya desde el 2001, un doctor apellidado Mazzaferri, en su tercer informe, que él tuvo la fortuna de empezar a juntar pacientes a lo largo de los años con diferentes tratamientos, y a todos los seguían estrictamente hablando, y logró seguirlos en este tercer informe 40 años ya de evolución, y más o menos 1.600 pacientes. Y lo que encuentra es que, independientemente de todos los factores que les he platicado, si al paciente se le hace una cirugía completa, o sea que se le quita toda la glándula tiroides y ganglios si es que están presentes, se les da hormonoterapia de supresión y se les da yodo radioactivo, tienen la menor posibilidad de recurrencia que cualquiera de las otras posibilidades. Aquí también se ve lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto pues fue un boom y un motivo de mucha controversia. La mayoría tal vez, o una gran parte de cirujanos se adhirieron a esto, y donde pensaban que evidentemente había que hacer una resección completa de todo. Siempre hay un grupo que va en contra, ponía como un motivo no oncológico la posible morbilidad de la cirugía y que esto llevara. Evidentemente estamos hablando de operar bien, de hacer bien las cosas. Si alguien no sabe operar un tiroides, pues mejor que lo envíe a otro lugar donde sí sepan o se entrene y listo. Y entonces no debemos de definir la extensión quirúrgica de un cáncer en base a si tengo o no entrenamiento de una cirugía. Pues si no lo tiene uno, no lo tiene que hacer y se acabó el asunto y mándalo a otro lado. Entonces, teniendo aquí el conjunto de que bien operado, con la mínima morbilidad, pues no había duda que había que operar. Sin embargo, en forma completa. Sin embargo, los detractores de esto aducían la morbilidad y sobre todo que la muestra era solo de 1.600 pacientes, era la serie que tenía más pacientes en ese instante, y que bueno, si no se tuvieran 23.000, estadísticamente no sería significativo. Sin embargo, esto era evidente en la práctica diaria de ver cómo al momento de no hacer estas tres cosas, o sea, una resección completa, una terapia con yodo radioactivo y una supresión con hormonas tiroideas, los pacientes veías que empezaban a recurrir, y no de inmediato, sino a los 7, 10 años empiezan las recurrencias. Sin embargo, en el 2007 un doctor llamado Billy Moria, utilizando el Registro Nacional de Estados Unidos de Cánceres, logró reunir 42,000 casos y hacer el análisis solo a 10 años, y solo a 10 años ya se veía exactamente lo mismo, lo cual confirmó, sobre todo de pacientes de más de 1 centímetro, a todos hay que retirarles toda la glándula tiroides. Y así finalmente en 2007 se acabó la controversia. Y todo debe de ser total. De 1 centímetro aún existe esa misma controversia. Parece que lo hubiéramos transferido a aquellos tumores que son de menos de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque en esta serie solo hay 10,000. Y entonces otra vez requerimos
los mínimo 24,000 pacientes para demostrar cómo el cáncer, no importa si empezó chiquito o no, hay que hacer una cirugía completa. O sea, esto vamos con lo siguiente. Si tú demuestras un nódulo tiroideo, aunque sea pequeñito, no significa que no es agresivo. Y el cáncer de tiroides tiene un comportamiento biológico lento en relación al resto de cánceres. De ahí que el TNM no correlaciona. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú eres más agresivo, entonces es muy probable que venzas a este cáncer. De hecho, en general, un cáncer diferenciado de tiroides tiene arriba del 95% de posibilidades de ser curado, aún con metástasis regionales. De tal suerte que no debe quedar duda, pues, que la tiroidectomía total es la opción contra la lobectomía. Y aún más, el tratamiento completo no solo significa retirar la glándula tiroides, sino también los ganglios que estén con metástasis cervicales. La presencia o no de ganglios lo único que denota es que hay que hacer una cirugía más extensa, ya sea que los busques a través de estos métodos, como es el ganglio centinela, donde se mete azul patente, por peso molecular solo va por los linfáticos y nos marca los ganglios que estén drenando el tumor. Ese lo tomamos, lo mandamos al patólogo y si nos dice que es cáncer, pues habrá que completar con una disección de cuello, o aquí vean o ganglios muy evidentes metastáticos, que evidentemente la tiroidectomía tendrá que ser complementada con una disección radical de cuello. Pero esto es lo que cambia el pronóstico. O sea, si un paciente tiene un cáncer diferenciado de tiroides solo en su glándula tiroides o en su glándula tiroides y en ganglios, la diferencia de pronóstico solo implica que hay que completar la cirugía. Y entonces les irá idéntico, con la misma capacidad arriba del 95% de curación, que eso es lo importante. De tal suerte que la cirugía amplia, completa, más la adyuvancia de yodo radioactivo y de hormonas terapia de supresión será súper efectiva. Y para comprender este concepto hay un ejemplo muy burdo, pero creo que muy didáctico. Si encuentran en una habitación cucarachas, sería el cáncer. Lo que harían es limpiar la habitación, encontrar el nido y destruir todas las cucarachas. Y limpiar que puedan pasar la lengua por el piso. ¿De acuerdo? Esa sería la cirugía. Luego le echaríamos Rain matacucarachas, ¿no? Ese es el yodo radioactivo. Y después de eso diríamos, bueno, a partir de hoy, toda la persona que entre aquí no me trae alimentos ni me deja basura para que no vuelvan a llegar. Esas son las hormonas tiroideas a una dosis mayor de la que se requiere para disminuir. Supresiva se refiere a que la TSH debe estar abajo de lo normal, ¿de acuerdo? Porque es sensible. Y esto nos permite, pues, tratar pacientes como esta, aunque no lo crean, enfermera del estado de Chiapas, que llegó con un cáncer papilar localmente avanzado, infiltrando piel. Incluso en una cirugía completa, pues significa no nada más quitar la glándula tiroides, sino hacer una disección radical, en este caso bilateral. Pero 14 años después, véanla, no tiene ni ninguna morbilidad, intacta, sigue, por supuesto, sin actividad tumoral, sigue siendo enfermera y sobre todo pues sigue viviendo con su familia. De tal suerte pues que hay que ser muy, muy acucioso a buscar todos los nódulos tiroideos y definir si es o no cáncer. Y en base a eso pues el pronóstico será muy, muy bueno. Les agradezco mucho su atención.